Bienvenidos a este Pechacucha en donde ustedes conocerán el por qué es importante la historia. Las personas viven en el presente, planifican y se preocupan por el futuro. Sin embargo, la historia es el estudio del pasado, teniendo en cuenta las precisiones a las que estamos sometidos viviendo en el presente y anticipándonos a lo que está por venir. Pero ¿por qué preocuparse por lo que ocurrió en el pasado y específicamente en la historia? Si consideramos las ramas de conocimiento disponibles, ¿por qué insistir cómo hacer la mayoría de los sistemas educativos en aprender algo de historia? ¿Y por qué presionar a tantos alumnos para que estudien todavía más historia de la que se exige? Antes de comenzar, es importante que sepas que en los próximos minutos conocerás 6 razones por lo que es importante el conocer la historia. Estas razones te darán más motivos para que te intereses en ella y disfrutes la próxima vez que conozcas o leas algo de historia. Razón número 1. Vamos a empezar con los motivos por los cuales la historia es importante. Es importante porque nos permite entender. Es necesario estudiar historia para entender, para cambiar y para saber cómo ha llegado a existir la sociedad en la que vivimos. Pero entender no solo es eso, también es uno de los principales factores que justifican para qué sirve la historia y por qué es tan importante. Razón número 2. Para saber. La importancia de estudiar historia está en el conocimiento de nuestro pasado. Saber cómo se formaron los países, los océanos, las montañas, los ríos, los valles, las llanuras. Saber cómo evolucionamos. ¿Acaso no te es importante? Recuerda que el motivo fundamental que explica el por qué es importante saber historia es que ésta nos ofrece la única base empírica y extensa sobre las observaciones y el análisis de cómo funcionan las sociedades. Y las personas necesitan tener ciertas nociones sobre cómo funcionan las sociedades para regir sus propias vidas. Razón número 3. Para aprender. La historia es el registro de los eventos del pasado. Gracias a ella es posible aprender de los errores del pasado. Al analizar dichos errores podremos evitarlos en el futuro. Por ejemplo, al analizar los efectos de las bombas atómicas en Japón, será posible evitar este tipo de actos crueles en el futuro. Este es otro de los motivos importantes que sirven para explicar por qué es importante estudiar la historia. Y no solo para eso, la historia, como bien dice por ahí, nos sirve para aprender de los errores del pasado y no volver a repetirlos. También se dice que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, ¿ven por qué es tan importante el conocer y entender la importancia de la historia? Ahora bien, también forma parte de aprender historia el que nosotros sepamos cuáles son nuestros errores a lo largo del tiempo. Como decía Albert Einstein, los que nunca han cometido errores es porque nunca han intentado cosas nuevas y diferentes, tan diferentes que son capaces de marcar la historia. Razón número 4. Para seguir. Hoy en día seguimos un estilo de vida muy distinto al de antaño y muchas prácticas que se han seguido en el pasado hace tiempo que se olvidaron. Sin embargo, otras tantas siguen vigentes. Podemos seguir realizando ciertas prácticas como el yoga o la meditación para saber y llevar una vida saludable, sin llegar a dudas. Esto puede ser muy importante, tan importante que lo aprendimos de nuestros antepasados. Ahora bien, si la historia nos brinda un aprendizaje para seguir adelante y nos da los recursos necesarios para tener un antecedente de dónde partir, es ineludible no recurrir a ella en la educación para echar mano de métodos, técnicas y estrategias que se llevaron hace tiempo a cabo y que aún siguen surtiendo efecto. Sí, ustedes se imaginan ¿cuántos métodos y técnicas se llevaron a cabo para aprender a sumar, a restar, para enseñar a leer y escribir? Pues aunque ha pasado el tiempo, siguen vigentes y esto es parte de nuestra historia.
Razón número 5. Para dar forma a nuestro futuro. Aunque la historia es el estudio del pasado, nos ayuda a darle forma al presente. Contribuye a que podamos saber cómo nos ayuda el pasado y cómo podemos darle forma al futuro. Además, nosotros mismos contribuimos cada día a generar historia. Resulta obvio que este es un motivo de peso que justifica por qué es importante estudiar historia, por qué es importante no dejarla como algo viejo, como algo obsoleto, o como algo que simplemente se ha contado como un anecdotario o como algo cronológico que es ajeno a nosotros. El conocer la historia forja nuestro futuro porque nos da las bases para volver al pasado, saber de dónde partimos, cuáles son nuestros orígenes y cómo podemos ser mejores, qué debemos retomar, qué no debemos retomar y qué sí podemos mejorar para que todo esté aún mejor. Hemos llegado a nuestro último motivo, el número 6. Para progresar, la historia nos ayuda a entender a la gente y a las sociedades. En primer lugar, la historia ofrece un almacén de información sobre cómo se comportan las personas y las sociedades. Entender el funcionamiento de la gente y las sociedades es difícil, aunque existen varias disciplinas que lo intentan, como la historia, desde sus trincheras, desde la parte histórica, social y cultural. Por ello, la historia nos permite consolidar el progreso. Si tenemos unos conocimientos básicos sobre los inventos y los descubrimientos, sobre los acontecimientos y hechos del pasado, nos resultará más fácil desarrollar cosas nuevas en vez de empezar desde el principio. De ahí la importancia de estudiar historia. Hemos llegado al final de este Pechacucha de la historia. Para cerrarlo con broche de oro, les dejo una postal de un grupo de alumnos que se aventuró a conocer un poco más de la historia.